¿Andas, Alejandro? ¿Qué tal, María? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. La campaña empezó a moverse, ¿no? Vemos con claridad. No sé si en la gente, en la opinión pública, queda muy lejos, ¿no? Está muy lejos en la opinión pública más desinteresada, en las minorías que se dedican a seguir con atención la política, los diarios, los programas periodísticos, y que están bastante politizadas y que tienen posturas muy claras y muy contundentes, y hasta que debaten socialmente en sus redes, con sus amigos o sus familias. En ese sector social ya está instalado, porque está instalado en los medios, está instalado en los programas políticos. Y la irrupción de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y la reaparición de Cristina, ya casi confirmando su candidatura, potencia eso. Pero yo creo, muy a destiempo, no lo de Cristina, sino la disputa electoral. El ciudadano común está todavía en otra cosa. Y incluso hay que darse el debate algún día. ¿Cuán sentido tiene de las PASO la última letra? Que sea obligatoria, que sea tan rígido, que fuerce a la gente a votar en internas que no son internas. Claro, porque vencen los plazos en junio para eso, son en agosto las PASO y después en octubre las elecciones. Entonces, al final, uno de los objetivos que era achicar la campaña electoral, porque en lo formal la campaña electoral queda reducido a un mes antes de las elecciones, la verdad es que tenemos casi un año entero. Y de vuelta, ¿cuál es el sentido de forzar el voto y obligar el voto en internas que no son internas? Porque posiblemente vamos, en los principales distritos del país, si no en todos, a votar unas primarias en donde no hay nada que elegir. Nada. Y se parece mucho más entre las mismas fuerzas. Obviamente hay mucho más que elegir, pero eso debería ser la elección de octubre, no la elección de agosto. Ahora, ese se plantea un poco de Cristina Kirchner para decir, no seamos ridículos, no vayamos nosotros a una interna en provincia de Buenos Aires, que todas las más fuerzas van a ir sin, y la experiencia nos muestra que nos debilitamos en una interna, ¿no? Entonces así pretende sacar a Randazzo del medio. Pero la hipótesis de Randazzo, por la cual te quería preguntar, porque si uno mira hoy, Cristina Randazzo, imaginaría, si el escenario se diera, que gana por goleada Cristina Kirchner. Pero la especulación de Randazzo es que aquel que no necesariamente va a ir a votar al Frente para la Victoria, no sé cómo se llamaría, en la elección general, se va a meter en esa interna para, como si la gente de Mi experiencia en análisis de opinión pública de los últimos 15, 20 años ya que trabajo en esto, es que esas situaciones pertenecen a minorías muy específicas, muy interesadas. Esas ideas del cálculo racional, el cálculo, eso es las tres bandas, vení, yo voy a votar al segundo porque tengo miedo que gane el primero, porque según la encuesta que salió en tal lado. No. Eso no me cierra. La gente generalmente vota al candidato que más le gusta. Y es más, esta idea de la polarización y que si uno va primero después, hemos tenido, en la poca experiencia que nos han dado las PASO en estos años, algunos ejemplos muy claros. El más contundente de todos fue el 2015, cuando Sergio Massa, en agosto del 2015, queda tercero. La mayoría, o casi todos los analistas políticos, periodistas políticos, pensábamos que se iba a dar la famosa polarización, porque ya era evidente que la disputa estaba entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, y en octubre Sergio Massa sacó incluso mayor porcentaje de votos que en agosto. Entonces, aguantó muy bien esa... Pero porque la gente al final vota al candidato que le gusta y no hace esos cálculos, y a mucha gente hasta dicen, me dan todos los mismos, o son todos los mismos, o no va a cambiar demasiado el Pero país. eso sería un argumento a favor de las opciones Martín Lustó en la Ciudad de Buenos Aires o Massa Margarita en provincia, sintiendo que hay un lugar ahí que no es ni el PRO ni el kirchnerismo. Claramente en algunos distritos hay un lugar que ni es el Cambiemos ni el kirchnerismo. Ya hablando de las elecciones, María, yo creo que hay unas diferencias muy grandes distrito por distrito. Tendemos el sesgo siempre desde los medios de capital a pensar que la elección es la de la ciudad y la de la provincia. Es cierto que la provincia es casi el 40% del padrón electoral, pero en el interior del país las dinámicas son muy distintas, el estado de la opinión pública es muy distinto. No es lo mismo que piensa hoy los habitantes de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, incluso el interior de la provincia de Buenos Aires, con los que viven en el conurbano. Claro, el conurbano está muy golpeado, ¿no? Ese sector industrial. El conurbano está muy golpeado por muchas razones.
porque recibieron todos los ajustes de tarifas habidos y por haber, mientras que en otros lugares del país las tarifas ya eran mucho más realistas de lo que eran en el área metropolitana. El conurbano está golpeado porque es el área del país con menor tasa de empleado público per cápita, porque hay 12 millones de habitantes y la protección del empleo público en el conurbano es mucho menor. El conurbano está golpeado porque es donde mayor tasa de informalidad hay y los informales perdieron frente al aumento de la inflación sus ingresos reales mucho más que en el resto del país. En el conurbano hay mucha pyme que le cuesta competir frente a la caída del consumo y la caída de cierta apertura de importaciones. El conurbano es donde el kirchnerismo más fuerte está. Cristina Kirchner concentra todavía casi 50% de imagen positiva en La Matanza. 50%. Así es, en La Matanza. En La Matanza. Bueno, que son 2 millones de votos, ¿no? No, 2 millones no. 2 millones de habitantes. 1.400.000 habitantes. No, 2 millones. Un poco menos de 1 millón de votos. Sí. Es el 10% del Gran Buenos Aires. Pero más allá de eso, lo que te quería decir es, las elecciones en el interior del país no le va a ir mal al gobierno. No ese centro, digamos, Córdoba, no solo eso, Santa Fe, hay una razón Mendoza. matemática simple. Sergio Massa, en el 2015, estaba en todos los cuartos oscuros del país. Este año, el nombre de Sergio Massa, y el de Margarita Stolbizer también, porque estaban Massa y Margarita. Este año, el nombre es Massa y Margarita solo va a estar presente en los cuartos oscuros de la provincia de Buenos Aires. En todo el resto del país, el 22% de los votos que sacó Massa, en su gran mayoría, se va a dividir entre voto a Cambiemos y voto al peronismo local. Esa sola razón ya le va a dar unos 4 o 5 por lo menos puntos adicionales a Cambiemos de lo que sacó en el 2015. Además de que la economía en el interior está mejor, además que hay muchas zonas donde la reactivación campo, y el digamos, consumo ahí sí, está empujando. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa? Están todos. Está el kirchnerismo, está el masismo o el Frente Renovador, está el peronismo tradicional, que en el interior tiene cara de gobernadores y en la provincia de Buenos Aires tiene cara de intendentes. Pero está Cambiemos, y ahí es donde se fracciona, ahí es donde se divide, ahí es donde vemos este randazo, ahí es donde vemos las caras de todos los peronismos, de los posibles peronismos, y ahí es donde va a mandarse la señal nacional. Claro, ahora, porque es lo que se dirime, me parece un poco, ¿no? Que es el liderazgo del peronismo, ¿o no? ¿Hacia dónde va a caminar el peronismo pensando en la próxima presidencial? ¿No se va a dirimir yo creo que en parte también sí, ahí? Yo creo que en parte esta elección resuelve si Cristina Kirchner sigue haciendo política activa y sigue teniendo una voz y un peso importante por los próximos años, o a partir de acá, como le pasó a Duhalde y a Menem cuando perdieron su primera elección después de haber dejado el poder, básicamente tienden a desaparecer. Creo que eso se dirime ahí. Y después, claramente, el peronismo va a seguir en su división, en su fraccionamiento y en su crisis de liderazgo y de identidad. De identidad. Entonces, ahí el armado está complicado. Hoy, un momento en el cruce de Peña con Kicillof en la Cámara de Diputados, me pareció bastante significativo, porque en un momento Kicillof le gritaba, defínanse, digan lo que son, digan de una vez que son liberales, digan lo que ustedes son. Y me parecía que era cierta frustración también de no terminar de ubicarse como oposición en un lugar que le pueda hacer realmente daño al macrismo, más allá de lo que ocurre en los sectores más golpeados por la economía que vos mencionabas. Como si no estuviese muy claro con la oposición cómo hacerle frente. Es que, ¿qué oposición, María? Porque ahí yo creo que hay intereses, discursos y visiones del país muy distintas. No es la misma la oposición y la visión que tiene Margarita Stolbizer que la que tiene Cristina Kirchner, que la que tiene los gobernadores peronistas del interior, muchos de los cuales colaboran, apoyan y necesitan que el país le vaya bien porque ellos necesitan fortalecer sus propias posiciones locales. Pero a Macri le dan crédito de futuro aún con un presente que no les entrega las satisfacciones económicas. Es dispar, ¿no? También estamos hablando de la diferencia de sectores por ahí más vinculados al agro, pero de todas maneras, en general podemos decir que la promesa de una economía mejor es una promesa que 17 meses más tarde no está corroborada, pero sin embargo la gente le sigue creyendo que es el camino, o hay un sector que le cree, que es el camino para estar mejor. A ver, yo te diría, hay dos pilares en términos de opinión pública que sostienen fuertemente al gobierno. Un gobierno que después de 17 meses sin una recuperación económica importante, aunque ahora empieza muy tenuamente, todavía conserva niveles de aprobación y de apoyo superiores al 50%, en algunos casos 55%. Altísimo. Altísimos en promedio nacional y mucho más alto cuando uno lo relativiza con lo que pasa en la región o en el mundo. ¿Cuáles son esos dos pilares? El primero es la expectativa de que
se va a mejorar. De que, aunque sea doloroso, aunque tome tiempo, estamos haciendo lo que hay que hacer. Estamos haciendo, como dice lo sintetizaron en esa idea. Ese pilar está. El segundo pilar es el rechazo a la figura de Cristina Kirchner que tienen enormes sectores de la sociedad. Entonces, ese miedo a la posibilidad de que lo que expresa el kirchnerismo y ese populismo más autoritario vuelva, más responsabilizar a ese kirchnerismo por las dificultades del presente, más la expectativa de que se va a estar mejor, le dan un combo que le permiten al gobierno, a pesar de que la economía no recuperó, tener un piso significativo, importante de apoyo. Claro. En los sectores de clase media, media alta, también hay un reconocimiento a los cambios de índole más institucional, de estilo, de diálogo, de respeto al periodismo, a la independencia, de verdad en las estadísticas públicas y en otros aspectos, a la ausencia de un gobierno que se mete en la agenda pública todo el tiempo, a las cadenas nacionales de Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. En ciertos sectores que votaron a Cambiemos, eso lo sostiene. Ahora, esos mismos sectores empiezan a también reclamar algunas cosas. Es como uno podría decir, le hacen el aguante en términos económicos, lo que hablábamos recién. Te espero. Pero en términos de corrupción, mostrame resultados. Claro. Entonces empieza a generar en algunos sectores cierto malestar la ausencia de efectividad y la lentitud que muestra la justicia. Gracias, Alejandro, por haber estado acá esta noche. Un saludo. Gracias.